En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, una vez más estamos reunidos como familia. Vamos a empezar en qué nos quedamos en el libro de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos. Nos quedamos en el capítulo 3. No. 35, 36. No. Estamos en el capítulo 4. Vamos a iniciar el capítulo 4 el día de hoy. 11. La parábola del sembrador. Pero antes de empezar, yo creo que empezamos a pedirle a Dios nuevamente por medio de la oración de que nos dé esa inteligencia, esa paz, esa tranquilidad que necesitamos para poder absorber, como dice el sembrador, que nuestro corazón sea una tierra fértil para que pueda absorber lo que es la palabra de Dios. Entonces empezamos con la oración del Espíritu Santo. Ven, Divino Espíritu Santo, Verdadero Creador, fuente de luz y sabiduría, derrama tu luz sobre el intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi carga y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva y un método infalible para aprender, la lucidez para aprender y la abundante gracia para expresarme. Dirige y guía mi comienzo de la trama. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa, este día, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y ahora sí empezamos con el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Habla, Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Okay. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía: oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Está bien. Palabra de Dios. Habla, Señor. Again, Jesus began to teach beside Lake Galilee. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it. The boat was out in the water, and the crowd stood on the shore at the water's edge. He used parables to teach them many things, saying to them, listen, once there was a man who went out to sow grain. As he scattered the seed in the field, some of it fell along the path, and the birds came and ate it up. Some of it fell on rocky ground, where there was little soil. The seed soon sprouted because the soil wasn't deep. Then, when the sun came up, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon died up. Some of the seed fell among thorns, bushes, which grew up and choked the plants, and they didn't
bear grain, but some seeds fell in good soil, and the plants sprouted, grew, and bore grain. Some had 30 grains, others 60, and others 100. And Jesus. Ahí está bien. Esto es palabra de Dios. La parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola, primeramente? La parábola, algo que Dios usa, algo natural para enseñarnos algo espiritual. Un símbolo que nos enseña a ver nuestra moralidad. ¿Cómo estamos en la moralidad? ¿Qué es la moralidad? Nuestro carácter para lo bueno o para lo malo. Jesús de alguna manera nos quiere mostrar algo de la naturaleza para ver cómo estamos en las cosas buenas o estamos más enfocados en las cosas malas. La parábola. Pero ¿por qué Él habla con parábolas? Versículo 10 al 12. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Ahí mismo, versículo 10 al 12. ¿Por qué Jesús habla con parábolas? Amén. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó: a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no ven, por más que oigan no entienden, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Palabra de Dios. Señor Jesús. Habla de... ¿La tienes, hija? ¿Quieres leerla? ¿Qué es el versículo? Es el de los... ¿Es? Si no, el otro lo hacemos. Okay. Habla de un misterio, el misterio del reino de los cielos. ¿Qué es ese misterio que Dios les quiere ocultar? Hay otro grupo de personas que de alguna manera Dios no quiere que se salven, porque no quiere que se enteren de los misterios del reino de los cielos. Dice Dios, porque no vayan a creer, se arrepientan y se salven. ¿Cuál es ese misterio? Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 3, versículos del 3 a 6. Lo leemos primero en inglés y luego lo leemos en español. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. ¿Cuál es el misterio del que habla Dios que no quiere que se enteren? Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Leslie, ¿tienes? Espera. Efesios del 3 al capítulo 3, versículo del 3 al 6. El misterio que Dios ocultaba en aquel tiempo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. God revealed his secret plan and made it known to me. I have written briefly about this, and if you will read what I have written, you can learn about my understanding of the secret of Christ. In past times, human beings were not told this secret, but God has revealed it now by the Spirit to His holy apostles and prophets. The secret is that by means
of the gospel. The Gentiles have a part with the Jews in the God's blessings. They are members of the same body and share in the promise that God made through Christ Jesus. Esto es palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 3 a 6, habla Señor, que tu siervo escucha. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo, en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Palabra de Dios. ¿Cuál es el misterio? Que todos formamos un solo cuerpo y somos herederos de la promesa. Versículo 10. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Y para qué es ese cuerpo? Ahí mismo en el versículo 10 habla Señor. Sucedió así para que ahora por medio de la Iglesia todos los poderes y autoridades en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. Palabra de Dios. ¿Cuál es este cuerpo? La iglesia. Y en la iglesia, dice el versículo 20, ¿qué pasa en esa iglesia? Es el cuerpo de Dios. Ahí mismo. Del 20 al final, habla Señor. Que tu siervo escucha. Y ahora, gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos o pensábamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre, así sea. Amén. La gloria se le da a Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Ese es el misterio. Todo el capítulo, todo el libro de Efesios se va a hablar de la iglesia. Volteamos el capítulo, ya que estamos en Efesios, en el capítulo 4. En el versículo 4 habla Señor. There is one body and one spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all works, through all, and is in all. Amen. Palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 habla de este misterio. Habla Señor. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este misterio es el cuerpo que nos une a todos en un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia. En el capítulo 5, de ahí mismo, Jesús compara ese cuerpo, esa iglesia, como lo más preciado que Él tiene, ese misterio. No lo vamos a leer todo, vamos a leer el 23 y el 29 del capítulo 5. Habla Señor, que tu siervo escucha. For a husband has authority
over his wife, just as Christ has authority over the church, and Christ is himself the Savior of the church, his body. And so wives must submit themselves completely to their husbands, just as the church submits itself to Christ. Amén. Palabra de Dios. Habla, Señor. Dice, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del Salvador de la iglesia, que es un cuerpo. Así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres saben ser dóciles en todo a su marido. Deme el 29 nada más. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que la alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia. Palabra de Dios. En pocas palabras, el misterio es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, Cristo no la van a destruir, porque Cristo la está cuidando. La iglesia, lo que leímos en Marcos capítulo 4, 10 al 12, dice que es el misterio del reino de los cielos. Pero ¿cuál es esa iglesia? Misterio del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 y 19. 18 y 19. ¿Cuál es ese misterio llamado el reino de los cielos? Todas las parábolas van a comenzar. El reino de los cielos es semejante a. ¿Cuál es ese reino de los cielos? Aquí en la tierra. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Habla, Señor. Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. ¿Cuál es el reino de los cielos? Habla, Señor. El cielo escucha. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú haces en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos en la tierra, la Santa Iglesia. ¿Cuál es la iglesia de la que habla Efesios? El misterio de Marcos, el misterio del reino de los cielos, la Iglesia Católica. Vayamos a Marcos otra vez a estudiar dónde se encuentra Jesús. Ya vimos qué es el reino de los cielos, ya vimos que es una parábola, ya vimos el misterio de la parábola. Ahora vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Jesús. Maestro, habla, Señor, que tu siervo escucha. Leemos los primeros dos versículos. ¿El 13 y 14? Del 1, Marcos capítulo 1, 4, versículo 1 y 2. Marcos capítulo 4, versículo 1 y 2. Primero en inglés, ¿no? Again, Jesus began to teach beside Lake Galilee. The crowd that
gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it. The boat was out in the water, and the crowd stood on the shore at the water's edge. He used parables to teach them many things, saying to them, Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Jesús se sube a una Barca. ¿Cuál es esa barca? ¿Qué significa la barca? La barca, primeramente el mar, significa todas las tempestades y las cosas que vamos a enfrentar en esta vida, pero especialmente la iglesia. La barca significa la iglesia. Ahí se subió una barca, pero ¿cuál barca? Lucas lo explica mejor. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 3. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿A cuál barca se subió Jesús? Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿A cuál barca se subió Jesús? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. One day Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret while the people pushed their way up to him to listen to the word of God. He saw two boats pull up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. Jesus got into one of the boats. It belonged to Simon, and asked him to push off a little from the shore. Jesus sat in the boat and taught the crowd. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio a dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio del reino de los cielos, lo leímos en Efesios, un solo cuerpo, una sola iglesia. En Mateo le da a Pedro le da la autoridad de dirigir, de guiar lo que es la iglesia de Cristo. Jesús se sube a la barca que representa la iglesia, la maneja Pedro la maneja, la dirige, pero el que habla, el que educa es Jesús. Cuando el Papa habla en un escenario para multitudes, como está Jesús hablando, no es el Papa el que habla, es Jesús mismo dirigiéndose a toda la ciudad, a toda la comunidad. Cuando el Papa lo entrevistan, él es ahora el sacerdote, la persona humana. Si no pongan atención, comete muchos errores porque es humano, pero cuando habla multitudes, Jesús es el que habla. Poner atención a eso y se darán cuenta por eso Jesús les dice: aparta esta barca de la tierra. Se dan cuenta que la iglesia, por la mayor parte de las iglesias, está separada a 2 o 3 escalones de la tierra. No está al ras de la tierra la iglesia. Es muy raro que esté una iglesia al ras de la tierra. Tiene que estar separada, porque no se puede estar mezclado con el mundo. Tiene que estar separado. El Papa dirigiendo, Pedro manejando la iglesia, pero el que enseña, el que educa
La doctrina es Jesús. El Marco dice, iba a enseñar su doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Volvamos a Marcos, ya sabemos en dónde está sentado Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a ver, vámonos de parte por parte, vamos a ver, ahora sí lo podemos leer del 3 al 10, o vamos a ver las explicaciones como ustedes quieran para irnos pronto por el tiempo. Dice que salió el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dios mismo. Decía un sacerdote, un pastor, me decía, bueno, el pastor dice, el sembrador es Dios, de eso estamos seguros, es Dios. Pero el que está sembrando ahorita, hermano, puede ser usted, puede ser yo, eso no importa. Lo que importa es que la gente absorba la palabra de Dios. Claro que sí importa, claro que sí importa. ¿Por qué? Porque tú puedes enseñar una doctrina, los testigos de Jehová enseñan otra doctrina, los mormones enseñan otra doctrina, los apóstoles de Dios enseñan otra doctrina. ¿Cómo estamos seguros? ¿La palabra, la Biblia? No. ¿Por qué? ¿Es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Pero hay muchas Biblias que tienen diferente formato porque se ha sido cambiado. Entonces, en aquel tiempo no había Biblia cuando Jesús está hablando. Jesús es Dios. Jesús va a empezar a sembrar, pero Jesús deja a sus discípulos, ¿para qué? Para que prediquen la palabra de Dios. Veamos un ejemplo de un predicador, de uno que eligió Dios. Por ejemplo, Pablo, en el capítulo 13, versículos 2 y 3. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 2 y 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Jesús, ¿a quién debemos oír esta doctrina? ¿Quiénes son los sembradores que están sembrando en este momento y a los que debemos escuchar? ¿Debemos escuchar a cualquier persona que traiga la palabra de Dios, que traiga la Biblia en la mano? No. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3. Habla, Señor. Lo escucha. While they were serving the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, "Set apart for me Barnabas and Saul to do the work to which I have called them." They fasted and placed their hands on them and sent them off, having been sent by the Holy Spirit. Barnabas and Saul went to Seleucia and sailed from there to the islands of Cyprus. Amen. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Señor Jesús. Lo mismo que Jesús hacía, enseñaba, ahora los apóstoles enseñan, pero ¿cómo? Les impusieron las manos. Pablo no estaba en el tiempo de Jesús, recibió la imposición de las manos. Vayamos a ver otro ejemplo rápido, a ver si le atinamos. Si es la voluntad de Dios, le vamos a atinar, si no, no. Pablo le impone las manos a otro, que es más pequeño, es más joven, creo que está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo 1, 5, si le atinamos bien, bien, si no, nos brincamos a la otra enseñanza.
Segunda de Timoteo 2, 1, 5. Habla, Señor. ¿La tienes? No, todavía no. Amén. Léala. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por nuestros numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Palabra de Dios. Pablo le impone las manos a Timoteo y le da la advertencia de luchar, de no bajar la fe, de seguir adelante, luchando. Cuando usted impone las manos, ese sembrador es Jesús mismo. Es Jesús mismo en el cuerpo de Pablo, en el cuerpo de Pedro, en el cuerpo de Timoteo, en el cuerpo de todos los sacerdotes que recibieron la imposición de las manos. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 10, versículos 15-16. Lucas capítulo 10, versículos 15-16. Lucas capítulo 10, versículo 15-16. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. And as for you, Capernaum, did you want to lift yourself up to heaven? You will be thrown down to hell. Jesus said to his disciples, whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me, and whoever rejects me rejects the one who sent me. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Habla, Señor. ¿Y tu pueblo de Capernaum crees que será levantado hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojado. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No cualquiera que venga con una Biblia a predicar la doctrina que él quiere, no es así. Tiene que ser el misterio del reino de los cielos, de la iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, imponiéndole las manos para que predique la misma doctrina. Y como dijo en Efesios 5:29, Dios ama tanto a la iglesia, no importa que sea pecadora, el que la va a purificar es Él. Él es el que la purifica. Si hay sacerdotes malos, si hay papas malos, eso no es asunto de nosotros. Eso Dios lo arreglará con ellos. Es asunto de Dios y de ellos. Pero quedó claro que no cualquiera puede venir a predicar la doctrina de Dios si no pertenece al cuerpo de Dios. Ahora vamos a ver los cuatro personas o cuatro corazones que reciben esta palabra de Dios y cómo es a veces robada. Vayamos con la primera, que habla de qué, de la tierra en el camino. Habla, Señor. Marcos capítulo 4, versículos del 13 en adelante.
Marcos capítulo 4, versículo 3. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Listen, once there was a man who went out to sow grain, and he scattered the seed in the field. Some of it fell along the path, and the birds came and ate it up. Some of it fell on rocky ground, where there was little soil. The seed soon sprouted, because the soil wasn't deep. Then when the sun came up, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Some of the seed fell among thorn bushes, which grew up and choked the plants, and they didn't bear grain. But some seeds fell in good soil, and the plants sprouted, grew, and bore grain. Some had 30 grains, others 60, and others 100. And Jesus concluded, "Listen then, if you have ears." Que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Leemos nuevamente Marcos capítulo 3, del versículo del 3 al 10, creo es. Habla el Señor. Del 3 al 9. ¿Quién la tiene? Amén. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron, produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 13. Ahí mismo. Vamos leyendo paso por paso. Vamos a ver qué Jesús explicó la parábola. Versículo 13. Habla, Señor. Then Jesus asked them, "Don't you understand this parable? How then will you ever understand any parable? The sower sows God's message." Amen. Amén. Palabra de Dios. Habla, Señor. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Versículo que vea. Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Corazón. Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador la avienta, la siembra, cae por el camino y vienen las aves de Satanás y se la llevan. Curioso. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6. Proverbios 9 del 1 al 6. Vamos a ver la doctrina de Cristo. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6. Y vamos a ver Proverbios 9 del 1 al 6.
Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 6. Habla, Señor. Que lo tenga, lo puede leer. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Jesús construyó una casa, le puso 7 columnas. ¿Qué más? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió en sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Palabra de Dios. Pónmele pausa ahí. Jesús construye una casa con 7 columnas, 7 sacramentos. La casa construida con una mesa servida con alimento, que es la Santa Eucaristía. Le dice a sus doncellas: suban y griten, vengan, vengan. Las campanas, ¿no? Vengan. Pero el perezoso dice: vayan, vayan, no se quiere levantar. La iglesia de Cristo, y les dice a los que van en el camino: vengan, coman, la mesa está servida. Pero dice la palabra de Dios en la palabra que estamos leyendo, que va a venir los cuervos, y a los que están en el camino, o los que van por el camino, les quita y les arranca la palabra. Versículo 13, hay otra iglesia, otra mujer, otra iglesia que les va a arrebatar la palabra a lo del corazón duro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Es en el mismo 9? Sí. Stupidity is like a loud, ignorant, shameless woman. She sits at the door of her house or on a seat in the highest part of town and calls out to people passing by who are minding their own business. Come in, ignorant people, to the foolish, she says. Stolen water is sweeter, stolen bread tastes better. Her victims do not know that the people die who go to her house, that those who have already entered are now deep in the world of the dead. Amen. Palabra de Dios. Habla, Señor. Habla, Señor. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por un buen camino: vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes: el agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Palabra de Dios. Otra iglesia, y cuando usted va en el camino, que ya cae la semilla, se la roba: véngase para acá, ¿qué va a hacer allá? Véngase para acá. El agua robada es mucho mejor. El pan a escondidas, pero hace una advertencia a Dios: van a la muerte. Es duro, pero a veces hasta me da como un pastor me decía, es que nosotros venimos de misioneros a conquistar a México para Dios. ¿Vas a conquistar a México para Dios, o le vas a quitar a la iglesia de Dios su propia gente? ¿Cómo te vas a parar enfrente de Dios el día que tú mueras? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Lo que le quitaste? ¿Lo que le robaste?
La palabra dice, la palabra te es robada. Ellos defienden la Biblia como si ellos la hubieran editado, como si ellos hubieran hecho el trabajo de 2000 años. Y desgraciadamente nosotros que estamos en la iglesia del reino de los cielos, ni siquiera sabemos que la iglesia católica juntó todas las cartas, la editó y la trajo al mundo como palabra de Dios. ¿Por qué ellos, si defienden mucho, que defienden lo de Cristo, por qué ellos no edifican, no hacen una Biblia por su propia cuenta? Porque no tienen autoridad de Dios para hacer eso. Porque saben muy bien que si mueven o quitan están condenados a la muerte. Pero también es condenación enseñar doctrinas falsas, es difícil. Esos son los del camino que les roban la palabra de Dios. Y lo junta con el de la piedra, ¿no? ¿Qué era el de la piedra? Ahí mismo, bueno, regresamos a Marcos. Marcos lo junta con la misma piedra, el del camino y el de la piedra, y son iguales. Algo así. Vamos a ver. Habla, Señor. Marcos capítulo 4, versículos 14, creo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. The sower sold God's message. Some people are like the seeds that fall along the path. As soon as they hear the message, Satan comes and takes it away. Other people are like the seeds that fall on rocky ground. As soon as they hear the message, they receive it gladly, but it does not sink deep into them, and they don't last long. So when trouble or persecution comes because of the message, they give up at once. Other people are like the seeds sown among the thorn bushes. They are the ones who hear the message, but the worries about this life, the love for riches, and all other kinds of desires crowd in and choke the message, and they don't bear fruit. Palabra de Dios. Vamos a ir leyendo en español, pero vamos con el de la piedra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El que siembra la semilla es como el que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras, oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Palabra de Dios. Vamos a pausa ahí. Aquellos que entran en un ministerio, van a un retiro, se emocionan, todo es alegría, aleluya, gloria a Dios, pero después perdiste el trabajo, las finanzas no van bien, empiezas a enfermarte, empiezas a una pandemia como la que pasa ahora, y la fe desaparece. Pero también cuando usted quiere sembrar un árbol y hay una piedra atravesada ahí, no te va a dar, no hay crecimiento. Vayamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 11 versículos 39 en adelante, Juan capítulo 11 versículos 39 en adelante, el Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 39 en adelante. Juan 11:39, el que la tenga lo lee. Habla, Señor, el cielo escucha.
Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya de dar olor mal, porque hace 4 días que murió. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta con un lienzo. Jesús le dijo: desátelo y déjelo ir. Palabra de Dios. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Apenas empiezas a leer palabra de Dios y te emocionas y estás tan elevado, pero cuando viene la prueba empiezas a caer, la fe se va. Jesús todavía no recibe el milagro de su Padre y Él ya está diciendo: gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Nosotros a veces nos quejamos: Jesús no me oye, Dios no me oye. Dios te oye, pero quiere poner a prueba tu fe. ¿Hasta dónde? Desgraciadamente hay mucha gente allá afuera con esa piedra enfrente de ellos que lo divide de Jesús y lo divide de ti. Y mientras esa piedra no sea removida totalmente, tú no vas a poder salir ni vas a poder ser curado. Jesús usa a sus discípulos: quiten las vendas. Necesitas de la ayuda de discípulos para que te quiten las vendas que te están atando. ¿Cuál es la venda que te cubre? ¿Cuál es la venda que te impide acercarte a Dios? Solamente Dios y tú lo sabes. Pero es tiempo de remover esa piedra y tener más fe y decirle a Dios: sí creo. Y que esa piedra no sea el impedimento que te haga crecer en la fe de Dios. Jesús dijo: la paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como la da el mundo. La única manera para que estés tranquilo es mover esa piedra y que Dios haga su misericordia en ti y te vuelva a la vida como lo volvió Lázaro. Esas personas que tienen esa piedra están muertas, física y espiritualmente hablando. Dice: no se va a condenar. No, ya está condenada. Si no acepta a Dios, si no quita esa piedra, Dios no puede hacer absolutamente nada. Necesita que tú salgas al grito de Dios: levántate, sal. ¿Hasta qué horas te vas a levantar? ¿Hasta qué horas vas a creer? ¿O vas a seguir como Marta? Donde nos quedamos, versículo 14, habla ya para cerrar la otra, es de los arbustos. La cizaña y el arbusto. Marcos capítulo, donde te quedaste, hija. Habla, Señor, ella ya lo leyó, léelo tú. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Marcos capítulo 4, perdón. Ya me han dado el 14 aquí. Marcos 4 en el versículo 14 era 18. Habla, Señor. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. Y el amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. Palabra de Dios. Los de los arbustos, ay, los problemas de esta vida, ay, Dios santo, Dios santo.
Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante. ¿Cuáles son los problemas de esta vida que nos impiden? Estamos creciendo, pero aquello crece más rápido en nuestros corazones y vamos en descendencia en vez de crecer. Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante. Vamos a ver esto. ¿Cuáles son esos obstáculos que en vez de que la palabra los ahogue, ellos ahogan la palabra? Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante, habla Señor. You cannot be a slave of two masters. You will hate one and love the other. You will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. This is why I tell you, do not worry about the food and drink you need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, isn't life worth more than food? And isn't the body worth more than clothes? Look at the birds. They do not plant seeds, gather a harvest, and put it in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Palabra de Dios. Si habla Señor, que tu siervo escucha. Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Gloria a ti, Señor. Bueno, está todo claro ahí, ¿no? ¿Qué te preocupas? A veces estamos en la palabra, estamos estudiando y vamos a la misa y vamos a pláticas y seguimos y nos vamos, aprieta poquito Dios el pescuezo y nos empezamos a ahogar. Ya no hay el dinero que había, ya no hay el lujo que teníamos y parece ser que Dios en vez de apoyarnos nos abandona. No es así. Solamente resiste la prueba. Dios sabe, ahí donde te quedaste, creo que más adelante dice, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe, ya no necesitas a Él pedirle absolutamente nada. Él sabe qué es lo que tú deseas en tu corazón. Pero tienes que crecer en la fe. No dejes que te ahogue esa planta. Que la palabra de Dios, que es más fuerte, ahogue todo eso. Vamos a ver hasta dónde Dios te quiere llevar. Te lo digo por experiencia. Nosotros pasamos las de Caín para poder llegar aquí, pero bendito sea Dios, perdimos casa, perdimos todo, y cuando más oscuro estaba la situación, Dios nos ha levantado. Yo creo que ahora que empezó esto de la pandemia, que desgraciadamente muchas personas han perdido su trabajo, yo creo que nosotros estamos mucho mejor que años anteriores. Y no es casualidad, es porque Dios lo dice en su palabra: al que pone su esperanza en el Señor y hace habitación del Altísimo, dice, Él envía a sus ángeles y ellos te guardan en los caminos. No tienes que temer absolutamente nada. Tienes que ser como esa tierra fértil donde la palabra cae y produzca, unos al 30, unos al 60, unos al 90. No importa la cantidad. A veces me decía una persona, ¿y qué pasa si usted llega a tener mucha gente de seguidores? Bendito sea Dios, es el trabajo de Dios, Dios mío. ¿Y qué pasa si usted no llega a tener tanta gente admiradora? Bendito sea Dios.
Porque a fin de cuentas, si tengo un seguidor o tengo 100,000 seguidores, el premio es el mismo. Dios no te va a preguntar cuánta gente convertiste, sino al contrario, a cuánto les predicaste. Ya si los que se conviertan, bendito sea Dios. Tú riega la semilla, el trabajo lo va a hacer Dios. Usted empiece a repartir lo que Dios le ha dado y las bendiciones van a venir. La cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Y desgraciadamente, los que están fuera de la verdad son los que más están haciendo ese trabajo. Creo que ya es suficiente de que vengan y se lleven católicos a otra iglesia que no es la de Cristo. La iglesia de Cristo está pidiendo a gritos: es tiempo de que defiendas la fe y la palabra que Dios te ha enseñado. Estudiar, apóyense en los videos, en este o en cualquiera. Hay muchos sacerdotes, muy buenos sacerdotes subiendo videos. Estudien, porque el día de mañana le van a ir a tocar la puerta a usted. Y si usted no está preparado, hermano, se lo van a llevar. Pero primeramente Dios, yo sé que van a estudiar. Tengo fe en Dios que van a estudiar. Gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Nos ponemos de pie y oramos. Y nos quedamos en el versículo 21. Vamos a orar. Y ahí vienen todos los chicos. Cada quien busca a su padre y a su madre. No se les vaya a olvidar uno aquí. Ya de nieto ya tengo muchos. Ya. Vamos a orar y agradecerle a Dios por su infinita misericordia y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísimo Padre, gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos como familia. Hoy, Señor mío, nuestros hijos, nuestros nietos presentes, te decimos gracias por tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Te pedimos, Señor mío, que la palabra que hoy has sembrado tú en nuestros corazones no sea robada por el enemigo, Señor, sino al contrario, que crezca día a día y que el día de mañana podamos enseñar a nuestros hijos que están pequeños ahorita, enseñarlos y llevarlos por el buen camino. Te pedimos, Santísimo Padre, como siempre, que bendigas este programa que hayamos hecho para ti, para tu honra, para tu gloria, no por nuestro ego. Que llegue, Señor mío, a los corazones que tenga que llegar. Mira, nuestras manos son pequeñitas, no podemos alcanzar absolutamente nada, Padre, pero tu santísima mano es tan grande, Señor, que puede abarcar hasta lo más escondido en este mundo. Señor, ayúdanos, despiértanos de esa pereza espiritual que nos impide crecer, Señor mío, y llevar tu santa palabra a tus hijos. Ayúdanos, Señor mío, a seguir y poner en práctica lo que tú nos has enseñado en tu doctrina. Señor mío, te pedimos por cada uno de los que formamos parte de esta familia, bendícenos, como siempre lo has hecho. Cuídanos y protégenos como cosa propiedad tuya. Santísima Madre, gracias por tu infinita misericordia y amor. Como prueba de agradecimiento te ofrecemos la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios es salvo. Santísima Madre, gracias, Madre mía, por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, Madre hermosa, que nunca te apartes de nosotros. Te pedimos que nos bendigas con tu santo manto, que a donde quiera que vayamos, vayamos acompañados de tu presencia. Y ahora sí, como prueba de agradecimiento, te ofrecemos estas 3 Aves Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre
gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposos, esposas, hermanos y hermanas, a sus padres y hermanos. El pueblo de Dios dice: amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos los alimentos. Demos gracias por nuestro alimento. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.